Buenos días a todos. Daremos inicio al comité GSC del día 3 de enero del 2017. Iniciando con noticias para el mundo, el comité de Basilea ha anunciado que ha pospuesto la reunión del grupo de gobernadores y jefes de supervisión de Banco Central para lo que es la aprobación de las nuevas reglas de capital que pensaban implementar. Este aplazamiento de esta reunión se ha traducido en valorizaciones para lo que es el sector financiero alrededor del mundo. En cuanto a noticias ya por país, tenemos aquí primero Colombia. Vemos que la deuda externa del país a septiembre del 2016 alcanzó los 116.2 millones de dólares. Es importante aquí mencionar que esto representa un incremento del 6,35% año a año, pero en la comparación trimestral, es decir, en la comparación con el dato de deuda externa de junio del 2016, presentó un descenso de 175 millones. Aquí el sector público, pues a corte de septiembre presentó un endeudamiento de 70.017 millones y el sector privado de 46.151 millones. Ya para finalizar en Colombia tenemos el dato de lo que son las ventas de vehículos, los cuales pues disminuyeron en un 10,5% en el 2016 para un total de 253.395 vehículos vendidos, aun cuando en diciembre pues se notaba un incremento bastante relevante de un 13%, básicamente impulsado por lo que fue la Feria del Automóvil de fin de año que se presentó en Corferias. Sin embargo, pues en el dato año a año el descenso es, digamos, algo relevante, un 10,5% del dato entre 2015 y 2016. Para México, en noviembre, las remesas presentan un incremento interanual de casi 25%, su mayor ritmo de incremento desde marzo del 2006. Este incremento de las remesas pues se da básicamente por las preocupaciones que se tiene de que Trump llegue a frenar los envíos de estas mismas. Aquí como dato curioso vemos que en lo ocurrido del año esas remesas enviadas alcanzan los 27.000 millones de dólares, casi el mismo nivel de las exportaciones colombianas, unos 30.000 millones. En Brasil vemos que continúa la mejora de las cuentas externas. Esta vez se presenta un superávit comercial a cierre del 2016 de alrededor de los 47,7 billones, más del doble de lo registrado en el 2015, alcanzando un nuevo récord histórico. Esto pues deja ver que Brasil realmente sí ha logrado aprovechar lo que es la fuerte depreciación de su moneda para llegar a aumentar este superávit comercial, mientras que en Colombia, como ustedes ya bien conocen, todavía tenemos un déficit comercial. En cuanto al sector manufacturero, observamos que a pesar de ese positivo desempeño de las cuentas externas, el sector manufacturero se está debilitando. El PMI manufacturero de diciembre cayó a 46.2 cayó 45.2 desde un nivel del 46.2, presentando su sexto descenso en serie. Ya pasando aquí a lo que es Europa, observamos acá que se mantiene la fortaleza alemana con la reducción del número de personas desocupadas. Básicamente hay una mejora en lo que es el mercado laboral. En el último dato se estaba esperando que se crearan alrededor de unos 5.000 empleos, es decir, que el número de desocupados cayera en 5.000 y cayó en 17.000, prácticamente el triple de lo que estaba esperando el mercado. Adicionalmente, digamos que desde último momento también estamos observando lo que es el dato de inflación de Alemania, en donde el dato de inflación de Alemania se ubica en 1.7%, mercado esperaba un incremento en 1.4%. Esto es una mejora, digamos, no solamente frente a lo que esperaba el mercado, sino también frente al dato anterior que se ubicaba sobre el 0.8%. Este dato de inflación de Alemania puede, digamos que llegar a dar una luz o un brillo al dato de inflación que se está esperando en Europa. Finalmente en China, el sondeo privado manufacturero registra algo un poco diferente a lo que es el dato oficial del PMI manufacturero. El dato privado muestra una mejora de 50.9 a 51.9 en línea con el aumento de producción
inflación que alcanzó un máximo de 6 años, mientras que el dato que estábamos dando ayer, el dato oficial, mostraba un retroceso algo leve. Esto básicamente importante mencionar acá, que es porque el sondeo privado tiende a concentrarse más en lo que son las empresas chinas medianas y pequeñas, mientras que el dato oficial pues ya tiene en cuenta de pronto una gama más amplia de empresas. En el calendario económico simplemente mencionar lo que les decía de Europa, en donde la inflación alemana pues daba algún tipo de brillo. Agustín. Ricardo, muchas gracias. Es importante destacar y recordar que el año anterior, este dato del que hablaba Ricardo anteriormente, lo que tiene que ver con la evolución de las manufacturas y la industria en China, fue el que generó la caída de más del 10% en los índices a nivel global, la primera caída que dimos el año anterior. Yo recuerdo que en el año 2016 tuvimos 3 movimientos fuertes. El primero fue este dato que fue generado, o este movimiento mejor que fue generado por los datos de industria de China, que empezaron a generar fuertes caídas en los mercados de materias primas, y adicionalmente, y después de ese, pues el dato del Brexit. Lo más interesante aquí es ver que la dinámica del mercado empieza el año 2017 de una manera totalmente diferente, que favorece el desempeño de las materias primas y los commodities. De hecho, esta mañana en Europa las acciones estaban repuntando, principalmente impulsadas por 2 sectores: el sector financiero, que avanzaba casi un 2% ya, y en segundo lugar el sector de energía, que avanzaba el 1.26%. Este sector pues hablaré en detalle un poco más adelante. También importante destacar en lo que tiene que ver con el desempeño accionario y las acciones en Estados Unidos, el buen desempeño que están presentando en la primera jornada del año los futuros en Estados Unidos. El mercado nuevamente está atento a lo que podría, o al movimiento que se generaría en el Dow Jones. Están muy atentos para ver si esta o la próxima semana podría romper esa zona de los 20.000 puntos. Básicamente todos los índices accionarios que están reabriendo el mercado en la jornada de hoy, a excepción de Japón, que todavía se encuentra en día festivo, se encuentran atacando o tocando máximos históricos. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Colca, vemos como a pesar de registrar un retroceso en la jornada anterior del 0,43%, vemos como el mercado está caracterizado por muy bajos volúmenes de negociación. Por lo tanto, este retroceso tan solo obedece a pocas operaciones dentro del mercado. Se mantiene a su vez entonces este canal lateral dentro de las dos zonas y niveles de Fibonacci importantes, en los 1300 y los 1363 puntos. Vemos como el índice cerró en la jornada anterior en los 1345 puntos, y recordamos también que el nivel de los 1350 es uno de las resistencias importantes para el índice, para que digamos que consolide a su vez la tendencia positiva en las próximas jornadas, que esperaremos retorne a niveles normales en la próxima semana. Agustín. Gracias, Natalia. En lo que tiene que ver con el mapa mundial de monedas, pues 2 movimientos interesantes esta mañana. Es claro que el volumen de operación continúa siendo bajo. Estamos hablando de un 35% sobre el promedio de los últimos 30 días, pero lo más interesante, reitero, son los movimientos que se están presentando en torno al dólar. El índice de XY ya está superando la zona de los 103 puntos, un movimiento que está fortaleciendo, que está favoreciendo mejor el desempeño de la moneda americana contra las monedas fuertes. Sin embargo, contra las monedas emergentes, pues el dólar pierde algo de terreno, y este movimiento tan interesante, pues obviamente está ligado al desempeño del comportamiento del crudo durante esta mañana. El día de ayer, pues en Colombia tan solo se transaron 31 millones de dólares, pues una cifra totalmente insignificante. Les recuerdo, el día de ayer estábamos transando sobre operaciones Next Day. El tipo de cambio básicamente cerró sobre esos 3.002 pesos. Esta mañana, pues en línea con el movimiento de las demás monedas emergentes, deberíamos ver un tipo de cambio que debería
tratar de atacar esa zona soporte 2.970, 2.980, nuevamente obviamente en línea con ese movimiento que estamos viendo en el resto de monedas emergentes. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues los mercados continúan bien animados respecto a la entrada en vigencia de ese acuerdo entre países de la OPEP y no OPEP. Datos previos habrían mostrado que Kuwait y Omán pues habrían reducido efectivamente su producción durante el mes de diciembre y eso estaría favoreciendo el desempeño en el precio del crudo durante esta mañana. Les recuerdo que los países productores tienen una meta de estabilización ya medida por varias encuestas entre los 60 y 65 dólares el barril para el precio del crudo Brent. Esta medida pues simplemente muestra el buen desempeño que está presentando el precio del crudo y adicionalmente les recuerdo que esos datos de China pues también están generando desempeños favorables en otras materias primas, principalmente en los metales, como el cobre. El precio del crudo pues se mantendrá respetando esa zona soporte que ya se ubica sobre los 53 dólares, 53, 54 dólares el barril, una zona pues que hay que monitorear, pero por ahora el tono continúa siendo positivo en el mercado del petróleo. De manera contraria, pues en lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, les recuerdo que después de este largo feriado estábamos observando, y ustedes pueden ver en el mapa, un mapa principalmente rojo, donde el mercado está o renueva la atención sobre las decisiones que tomó la Reserva Federal el mes anterior. El día de mañana pues van a ser publicadas las minutas de la Reserva Federal, también van a ser dados a conocer algunos datos de empleo y lo que está llamando la atención de los inversionistas esta mañana es tratar de ver si esas minutas o la lectura de esas minutas, si efectivamente podrían reforzar la teoría de que la Reserva Federal tendrá los argumentos suficientes para incrementar sus tasas de interés de una manera más agresiva durante este año. Por esa razón, pues vemos pérdidas generalizadas en todos los bonos a nivel global y obviamente el mercado muy atento a la publicación de estas minutas que será dada a conocer mañana a mediodía. En el mercado de deuda pública interna, simplemente destacar que el día de ayer tan solo se transaron 4.000 millones de pesos, que hay una variación de solo un punto básico en las tasas de referencia, en línea con el comportamiento del mercado externo. Podríamos ver algún incremento en el tipo de cambio, donde la zona de 6.91 podría ser una zona interesante de ataque durante esta jornada. Obviamente el volumen de operación continuará muy bajo durante esta jornada. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por asistir al Comité Diario GSC.